ángeles? ¿Seres mitológicos nacidos de la imaginación humana? ¿O seres reales que tienen un propósito y cumplen una función en cuanto a tu vida y mi vida? Si estos ángeles son reales, ¿cuál es su función? ¿Para qué los ha creado Dios? ¿Qué relación tienen esos ángeles contigo? Quédate hasta el final del video y entenderás completamente la realidad del misterio de los ángeles a la luz de las Sagradas Escrituras. Durante los últimos años ha habido un creciente interés de parte de las personas por saber más acerca de los ángeles. Muchos indagan por internet, otros tratan de buscar distintos sitios e información sobre los ángeles, algunos en algunos libros. Y es interesante porque hay también ahora mucho material cinematográfico acerca de los ángeles, poniendo a los ángeles como protagonistas. Esto ha sido asociado mucho con el esoterismo y el espiritismo, desvirtuando así la realidad bíblica acerca de los ángeles. Ahora, como cristianos, nos interesa conocer la labor de los ángeles, la razón por la cual fueron creadas. Y esto es porque son una realidad bíblica. Y es que la Biblia no trata de convencernos de la realidad de la existencia de los ángeles. Simplemente la da por sentado. Así que con el propósito de manejar un concepto claro y un concepto bíblico de los ángeles, y no simplemente tener vagas teorías humanas que pueden confundirnos, hoy estudiaremos la naturaleza, el papel y la presencia de los ángeles en la vida de los seres humanos. Ahora, el estudio de los ángeles es conocido como angelología. Y para que sea un estudio correcto, un estudio edificante, debe tener fundamento bíblico. Es ahí donde encontramos la realidad acerca de los seres celestiales, sus funciones y su relación con la humanidad. Veamos algunas definiciones de ángel. En el Diccionario Bíblico Adventista encontramos esta definición. Es un ser sobrenatural creado por Dios y superior al hombre, que actúa como representante o mensajero de Dios. El pequeño diccionario Larousse Ilustrado nos dice que un ángel es un espíritu celeste creado por Dios para su ministerio. Y el diccionario bíblico Ministerio lo define de la siguiente forma: se designan así a los seres espirituales inteligentes, un poco superiores al hombre, que son mencionados constantemente en las Escrituras como mensajeros de Dios, tanto como portadores de buenas nuevas como ejecutores de los juicios de Dios. Esas son algunas definiciones que dan algunos diccionarios acerca de los ángeles. Etimológicamente, la palabra española ángel viene del latín angelius. Este, a su vez, viene del griego angelus y quiere decir mensajero. Ese es el significado real de angelus. En hebreo, la palabra que podríamos asociar con ángel sería malak. Este es el término más apropiado para designar ángel en hebreo. Recordemos que en la Biblia fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo, un poquito del Antiguo Testamento en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, estas son las palabras que se utilizan en los idiomas originales de la Biblia para hablar de los ángeles. Los ángeles no son seres eternos. Los ángeles también son criaturas. Fueron creados por Dios. Las Sagradas Escrituras nos hablan de la creación de los ángeles. No han existido desde la eternidad y tampoco son inmortales. No tienen vida inherente a ellos mismos, sino que su vida fue dada a ellos por Dios. Veamos un par de textos que nos aclaran esto de los ángeles. En Nehemías capítulo 9 y versículo 6 nosotros leemos: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Los ángeles son parte de esos ejércitos celestiales y el texto bíblico nos dice que fue Dios quien los hizo. Ahondando en esto, nos dice el Salmo 148, los versículos 2 y 5. Alabadle vosotros todos sus ángeles,
alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Es decir, los ángeles también son criaturas. No han existido eternamente. Su vida se las ha dado Dios. Estos seres celestiales son mencionados en todas las escrituras prácticamente como mensajeros divinos y agentes de la voluntad de Dios que intercambian con los seres humanos, interactúan con los seres humanos en distintos momentos de la historia bíblica y con distintos propósitos. A lo largo de las escrituras podemos encontrar relatos de encuentros con ángeles, como el que tuvo Lot, que los ángeles fueron enviados para sacarlo a él de Sodoma y así liberarlo de la destrucción. También podemos encontrar cómo Daniel recibe una respuesta divina a través de un ángel que es enviado. También el ángel llevó un mensaje a María cuando ésta fue cubierta por el Espíritu Santo y así quedó embarazada de Jesús. También un ángel fue enviado con un mensaje especial a José para que supiera lo que debía hacer con María y con el niño Jesús que habría de nacer en estas circunstancias. Entonces nosotros podemos ver cómo Dios está muy interesado en comunicarse con el ser humano y que muchas veces los mensajeros que él utiliza son estos seres celestiales, estos ángeles. Estos relatos nos revelan mucho del papel de los ángeles como portadores de mensajes divinos, como consoladores y protectores de todos aquellos que ponen su fe en Dios. Pero los ángeles fueron creados antes del ser humano, antes de la creación de este planeta. Aunque no son eternos y en algún momento fueron creados, el momento de su creación fue previa a la creación del ser humano. En el libro de Job, en el capítulo 38 y versículo 7, nosotros leemos que cuando este planeta fue creado, que cuando los seres humanos fueron creados, alababan todas las estrellas del alba. Estrellas muchas veces es utilizado en la Biblia como una simbología de los ángeles. Por ejemplo, aquí en Job 38:7, y también lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, donde se dice claramente que los 7 estrellas son los 7 espíritus de las 7 iglesias. Es interesante porque a la hora de hacer descubrimientos antropológicos, se muestra la existencia de la creencia en los ángeles en las distintas culturas, aún en las más antiguas. Es decir, era algo que las culturas daban por sentado en distintos lugares del mundo y en distintas épocas, aún desde muy atrás. Muchos pensarían de que lo lógico sería de que fueran los judíos los que manejaran únicamente, al haber recibido la revelación del Antiguo Testamento, del Tanakh, al haber recibido esto, que ellos fueran los que manejaran solamente el asunto de los ángeles. Pero la verdad es que aún en la mitología griega y en la mitología romana, que los romanos hicieron suya la cultura griega, nosotros encontramos que estos pueblos creían en los ángeles. Pero también hombres de ciencia y grandes filósofos, por ejemplo, Tales de Mileto y Pitágoras, el matemático, creían en los ángeles y creían de que la base de su creencia en el ámbito divino estaba en los ángeles. Para Aristóteles, el filósofo griego, los ángeles eran quienes movían los distintos cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas, los otros planetas. Y aún en la modernidad encontramos a hombres brillantes, a grandes filósofos muy reconocidos como Leibniz, como Wolff, como Kant, que admitían la posibilidad de la existencia de un mundo angelical. Incluso algunos de ellos trataron de probar mediante la argumentación racional que estos ángeles existían. Ahora, la filosofía no va necesariamente a mostrar la existencia de los ángeles, pero vemos que estos pensadores, estos filósofos, decían que sí había la posibilidad de la existencia de ellos. La Biblia, como ya dijimos, no trata de mostrar que los ángeles existen. La Biblia da como sentada, da como una realidad este punto. Pero los ángeles tienen distintos rangos y la Biblia nos narra. Nos habla la Biblia de ángeles, nos habla de serafines y nos habla de querubines.
Hablemos un poco primero de estos querubines. La primera vez que encontramos a los querubines mencionados en las Escrituras es en el libro de Génesis. Una vez que Adán y Eva habían pecado, ellos fueron expulsados. Y para cuidar el camino al árbol de la vida, la entrada al jardín del Edén, la Biblia nos dice en Génesis 3:24 que fueron puestos ahí querubines. También se nos habla a la hora de hacer el tabernáculo que se le indicó a Moisés. Se nos dice de que en muchas de las partes del tabernáculo habrían de hacerse figuras de querubines. Y en el lugar más sagrado, sobre el arca del pacto, en el propiciatorio, habían 2 querubines que con sus alas cubrían el arca del pacto. Así que vemos a los querubines que ocupan un lugar muy especial dentro de la angelología, dentro de los niveles de los ángeles. El libro de Ezequiel es muy revelador con respecto a los querubines. Nos narra de que los querubines tienen 4 ángeles y que están, cuando él tiene aquella visión del trono de Dios, son los querubines los que están ahí. Los querubines se nos narran en la Biblia como aquellos que están cubriendo siempre y protegiendo siempre el trono de Dios. Así que son muy, pero muy cercanos a Dios y tienen una misión muy especial: cuidar, cubrir, estar siempre en la presencia del trono de Dios. Es muy importante lo que estos hacen. Por otro lado, también tenemos a los serafines. Los serafines los encontramos en la visión que tiene Isaías en el capítulo 6 de su libro. Ahí nos los narra. Y los serafines se nos narra ahí de que tienen 6 alas y que son muy reverentes delante de Dios, y pareciera, según lo que vemos en el relato bíblico, de que su principal función es la alabanza constante a Dios, dirigir la adoración y la alabanza a Dios en todo momento. Es importante recordar de que los querubines, con esta función tan especial de estar en el trono de Dios, de estar rodeando el trono de Dios, tienen una cercanía con Dios, y fue precisamente un querubín, Lucifer, quien por rebelarse contra Dios se convirtió en Satanás. Será el tema de nuestro próximo video, así que no puedes perdértelo. Así que ya vemos la función de los querubines y de los serafines dentro de la angelología. Pero los ángeles tienen otras funciones muy variadas. Desempeñan funciones donde se refleja la preocupación de Dios por el hombre. Entre estas funciones se incluyen, por ejemplo, el dar mensajes divinos, como ya vimos con María, cuando vimos con José. También en el libro de Hechos, capítulo 8, se nos narra de que un ángel fue y le habló a Felipe para que fuera al encuentro con el etíope y pudiese evangelizarlo. Así que los ángeles dan mensajes divinos. En el libro de Daniel y Apocalipsis se nos menciona que un ángel fue enviado a Daniel para darle la explicación de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y en Apocalipsis se nos narra que la revelación fue enviada a través de un ángel a el apóstol Juan. Otro tipo de funciones que vemos en la Biblia acerca de los ángeles es la protección que ellos ejercen, que ellos dan a los hijos de Dios, a los creyentes de Dios, en Dios, a los siervos de Dios. Por ejemplo, encontramos que un ángel fue enviado a liberar a Daniel en el pozo de los leones, cerrando la boca de los leones. Un ángel libertó a Lot, como ya dijimos, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 12 a un ángel liberando al apóstol Pedro de la prisión. Y lo encontramos también alentando. Vemos también a los ángeles dando ánimo. Por ejemplo, cuando el barco en el que iba navegando preso ya el apóstol Pablo hacia Roma estaba a punto de naufragar y estaba en medio de aquella tormenta, el mismo Pablo dice que un ángel llegó y le habló y le dijo que no temieran porque ninguno de ellos habría de morir. Vemos también funciones en la cual los ángeles están constantemente tomando nota de todo lo que sucede. En Mateo capítulo 18, verso 10, Jesús lo dijo claramente, de que los ángeles de estos que creen en Dios ven cada día el rostro de Dios. También Hebreos nos dice de que ellos son espíritus servidores, ministradores, así que ellos están siempre prestos a ayudar. Acerca de la naturaleza de los ángeles es algo interesante. Los padres de la iglesia
creían de que los ángeles tenían algún cuerpo etéreo. Con el tiempo eso se fue quitando de la mentalidad de los pensadores y empezaron a creer de que los ángeles efectivamente eran espíritu, es decir, no de la misma composición del ser humano, no de carne y hueso como el ser humano, pero sí pueden tomar formas humanas para comunicarse con el ser humano. Por ejemplo, muchas veces encontramos que en la Biblia se les llama varones. Cuando Jesús ascendió al cielo, fueron 2 varones los que se pusieron, 2 ángeles, y dieron el mensaje a los discípulos de que Jesús habría de volver de la misma forma en que le habían visto ir. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro y lo encontraron vacío, fueron 2 ángeles, 2 varones, dice, los que hablaron con ellas y les dieron la noticia de que Jesús había resucitado. Vemos también a los ángeles dándole fortaleza a Jesús durante el ministerio terrenal de Jesús, donde él no hizo uso de su poder divino. Fueron los ángeles los que le ayudaron después de la tentación, por ejemplo. La Biblia nos dice en Mateo 4:11 que ángeles llegaron y sirvieron a Jesús. También los evangelios nos narran que en el Getsemaní, después de aquella oración tan intensa de Jesús, de aquella aflicción tan intensa de Jesús en la cual sudó sangre, ángeles luego llegaron a darle consuelo, a darle fortaleza a Jesús. Así que la función de los ángeles es muy variada y es muy importante. Pero ¿qué hablar de los eventos finales? ¿Qué hablar de la escatología? ¿Qué papel tienen los ángeles en esto? Bueno, ocupan un gran papel. Por ejemplo, la Biblia nos narra de que ellos están deteniendo los 4 vientos que serán la última tribulación. El libro de Apocalipsis nos dice que son ellos los que derraman las 7 copas de las 7 últimas plagas. Pero los elementos en cuanto a los eventos finales, las acciones de los ángeles no son necesariamente negativas como algunos podrán ponerla. De hecho, ellos protegen al pueblo de Dios durante la última tribulación y el tiempo de angustia. Y también son ellos cuando Cristo venga los que vienen escoltando a Jesús. Todos los ángeles vienen con Cristo Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 27, así lo dice. Y tienen un propósito. Porque en Mateo 24:31 Jesús dice de que serán los ángeles los que tomen a todos los redimidos para llevarlos al encuentro de Jesús, quien viene en las nubes, encontrarnos con Jesús en el aire, para luego ir al cielo con nuestro Señor Jesús. Son los ángeles los que recogen a todos los redimidos. Así de que definitivamente ellos ocupan un lugar muy importante dentro del plan de salvación. Dios, por amor a los seres humanos, ha dado este ministerio a los ángeles, un ministerio en el cual dan mensajes de parte de Dios, mensajes importantes, un misterio de protección, un ministerio de protección, un ministerio en el cual ellos tratan de guiarte, tratan de sacarte del mal camino para guiarte a Dios. Dios te ama tanto que ha designado que un ángel se encargue de tu protección, se encargue de ayudarte en las luchas contra los demonios, contra Satanás. ¿No vale la pena acaso amar a este Dios así? ¿No vale la pena amar a un Dios que ha presentado todo un ejército a favor tuyo? Tú no estás solo en las luchas contra el mal. Dios está contigo si tú decides tomarte de Él. Y Dios pone a tu disposición todo el ejército celestial para que el enemigo no te venza, si así tú lo deseas. Dios ha puesto a los ángeles para que te ayuden en tu lucha espiritual. Dios ha puesto a los ángeles para que te protejan. Ven a Jesús y todo el ejército celestial luchará en tu favor.